Bienvenido a su espacio Panorama Social Latinoamericano, que se transmite a través de su cadena de televisión 24 Horas Noticias desde nuestra plataforma Santa Fe de Bogotá. Les habla Eduardo Guzmán Pérez, certificado de locutor egresado de la Universidad Central de Venezuela bajo el número 13.860, inscrito en el registro público del primer circuito de Caracas y en la Asociación de Locutores Profesionales de la Ciudad Capital, homologado en los Estados Unidos, en la Asociación de Corresponsales y Periodistas y en Europa, en España. Hoy vamos a hacer un programa especial sobre cuál es la verdadera situación del hemisferio hispanoamericano. Los últimos informes de Naciones Unidas señalan una situación bastante delicada y bastante explosiva. El 21 de enero del 2021 yo publiqué este libro en los Estados Unidos que se llama Lo que yo vi el 3 de noviembre, Estado Profundo y Globalismo, donde hago un análisis profundo de la situación de la geopolítica del continente a partir de 1950, que se crean una serie de organismos para mantener la paz y aparece las Naciones Unidas y aparece la Organización de Estados Americanos para mantener las relaciones interamericanas. Resulta que 50 años después, esos organismos, así como la mayoría de los tratados diplomáticos del mundo que tengan que ver con el hemisferio hispanoamericano, cesaron y entraron en vetustez. La realidad lo indica así. En el último informe del tercer trimestre del 2021, las cifras que refleja la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y la Organización Mundial de la Salud son alarmantes. Tenemos un continente, de acuerdo con ese informe, que tiene 664 millones de habitantes y tiene 290 de pobres de solemnidad. ¿Qué significa pobres de solemnidad? Que están generando una generación chatarra desde el punto de vista biológico, que solamente tiene un ingreso de consumo de kilocalorías diarias de 1.200, cuando el mínimo debe ser de 1.600 según los informes de las Naciones Unidas. El nivel de analfabetismo está en el orden del 40%, desde la Argentina hasta México. Y algo mucho más peligroso, que es la juventud que se está levantando en los últimos 10 años, está enterándose de que los sistemas políticos que impusieron los norteamericanos a partir del final de la guerra de Corea para contener el comunismo con balas, con tanques y con aviones, las ideas no se combaten con aviones. El hemisferio se fue minando de una cadena de ofertas de la izquierda socialista ante la falta de respuesta que las famosas democracias populistas, clientelares y corrompidas que se instalaron en el continente después de la caída de los generales que impuso el presidente Eisenhower desde la Argentina hasta México, repito, fueron desalojados del poder para dar paso a esas democracias que son las que le interesan a los Estados Unidos, porque como se lo dijo el presidente Pérez Jiménez en 1954, en la 10ª conferencia panamericana que se desarrolló en Caracas, a ustedes los norteamericanos lo que les interesa es manteneros semidesarrollados. Y esto viene acorde con lo que el presidente Truman, ante el discurso que dio ante el Congreso de los Estados Unidos en 1946 para reemplazar al fallecido presidente Roosevelt, dijo, nos trató de que éramos el patio trasero de los norteamericanos. Para ellos, los americanos es Norteamérica, los demás somos hispanoamericanos. Pero siguiendo con las cifras, encontramos que la deserción de escolar en primaria en el continente es del 72%, en primaria, en secundaria del 68% y en la universitaria del 53%. Esta es una de las estadísticas más peligrosas porque no se está formando un ciudadano para integrarlo a las fuerzas de trabajo. De tal manera que estas estadísticas del continente son alarmantes. 19.000 bandas hay en Centroamérica operando y ahí lo que viven esos países miserables, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, viven del comercio de la droga, del tráfico ilícito de seres humanos, de la prostitución. Y en Hispanoamérica estamos viendo cómo los países importantes, Colombia, Brasil, Chile, Argentina y posiblemente Colombia nuevamente en las elecciones del próximo 29
de mayo y ya Venezuela cayó, está en manos de gobiernos de izquierda, porque las democracias de derecha no le dieron respuesta a la tragedia que viven 290 millones de hispanoamericanos. Esta es la situación trágica, que los Estados Unidos tienen una enorme responsabilidad porque no le dieron la trascendente importancia que tenía el continente hispano, donde para ellos están las grandes reservas de materias primas para hacer ellos allá en los Estados Unidos su bienestar, mientras los pueblos hispanos viven en la miseria más espantosa y viven en las condiciones más oprobiosas de vida, de alimentación, de habitabilidad. Esta es la realidad de un continente que está geográficamente en la más importante región del mundo para los Estados Unidos, que se consideran la primera democracia del mundo. De tal manera que esa falsedad es otra hipocresía en la que nos han mantenido a nosotros los hispanoamericanos. Se habló Eduardo Guzmán Pérez para 24 Horas Noticias Televisión desde su plataforma de transmisión en Santa Fe de Bogotá para Hispanoamérica, el Caribe y Europa Central.